en realidad no deberían existir, no deberían ser creados desde cero estos pasillos, ¿no? Estos pasillos entre 8 y 10 hay que trabajarlos muy bien, hay que ver cómo, si es que se van a implementar, cuál es la finalidad de esos pasillos, ¿no? Casi que no se utiliza, peor en este nivel de plan maestro que nosotros vamos a elaborar. Bueno, hasta aquí estamos hablando de lo que son zonificaciones y categorización de vías, que era prácticamente el trabajo que les había pedido al principio, ¿se acuerdan? Y les pedí que vayan subsanando en base a lo que yo les estaba explicando, que ustedes vayan subsanando si tuvieran errores, y ahora sí yo les voy a habilitar una pestañita para que hasta antes de la siguiente clase ustedes suban ese trabajo ya concluido. Creo que les había pedido que trabajen en grupo, en pareja. ¿Cómo? A ver, por favor, ¿me aclaran eso? De A3 nos había dicho aquí. Ya, entonces grupos de A3. Les voy a habilitar solamente uno de los tres, por favor, el que realmente sea responsable, el que no tenga miras de abandonar la materia ni nada. Esa es la persona que va a subir el documento a la plataforma. Ya les voy a habilitar la pestañita, lo van a subir subsanado, si es que tuvieran ustedes algún error y han verificado de que no era lo que ustedes pensaban o lo que ustedes entendían al leer el concepto, ¿no? Eso va a ser hasta una hora antes de la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta, algo que necesiten que les aclare o continuamos con la exposición? Arquitecta, una consultita. Lo que pasa que yo estoy sin grupo y me gustaría, no sé si puede ser de A4, porque creo que ya todos están completos de A3, o habrá alguien que no tenga. Para trabajar esto ahorita. Sí, arquitecta, lo que pasa que no, estaba con unos compañeros, pero ellos decidieron hacer entre los dos, y así es que por esas razones es que me gustaría armar. A ver, este trabajo normalmente yo lo pido de manera individual, o sea, es un trabajo que sí se puede hacer de manera individual. Que entres ahorita a un grupo de 3 y lo hagamos de 4, ya el trabajo está hecho, ya. Entonces, como te digo, normalmente lo pido de manera individual, solamente que ahora somos muchos en el taller, y por ejemplo, yo llevo en la carrera de planificación territorial, llevo una materia que se llama equipamiento y servicios públicos, y para implementar los equipamientos también necesitan conocer este tema de zonificaciones. Mis alumnos son, creo que 25 ahí, y ellos lo hacen de manera individual. Entonces yo te pediría que lo hagas de manera individual, porque como te digo, ya ahorita el trabajo está hecho, y a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Salvo tengan algún compañero, alguien me diga ahorita que no tiene grupo y lo hace con Cerrudo. ¿Cerrudo o Cerruto? Es Cerrudo, arquitecta. Gracias. ¿Hay alguien que no tenga grupo? Buen día, arquitecta. Yo estoy en un grupo que es de A4, pero ya hemos trabajado. Solo quería decirle eso para que tome en cuenta. Ya, pero ya terminaron, o sea, han trabajado desde el principio. Por mí no hay problema Sí, que sean 3 o 4, sí. pero la idea es que desde el principio estén integrados. Integrarse ahorita a un trabajo que ya está listo es lo que no me gustaría. Ay, arquitecta. Cerrudo, entonces, por favor, lo trabajas vos sola este trabajo. Ya para los demás adelante te integras a otro grupo, por favor. Ya, gracias, arquitecta. Ya, perfecto. ¿Hay alguna pregunta que tengan con respecto a esto que hemos explicado hasta la clase de hoy? Arqui, yo tengo una pregunta con respecto a las vías. Por ejemplo, he visto un caso específico, ¿no? Del quinto anillo, que es la doble vía, ¿no? Lo normal de todos los anillos, pero hay un tramo donde ya se corta, que es cuando llega
al cordón ecológico donde está ya el río Piraí, y ahí ya deja de ser doble vía, ¿no? Se convierte en una vía normal, una vía simple, pero los terrenos que están cercanos tienen una alameda así súper ancha, son retiros súper anchos que da para abrir la otra vía, ¿no? Pero, o sea, esto es como que pensado a futuro, o por qué no lo abrieron directamente siguiendo el tramo del anillo, ¿no? El tema de ese quinto anillo en colindancia con la costanera, en realidad es un tema más de protección ecológica, ¿no? Es el tema de los gritos de las plataformas y demás cosas, de implementar un anillo con doble vía y demás. Es un poquito complejo, dañino, digamos, para lo que es el medio ambiente en ese sector, pero de todas maneras, el tema de índices de aprovechamiento, de aplicaciones de las normativas, solamente necesitamos saber qué es quinto anillo. Y eso es lo que aplica para índice de aprovechamiento y normativas, por más que esté abierto o no esté abierto. Ahora, cuando vos tenés ciertos sectores donde además de la norma según la zona o según la vía, en este caso quinto anillo, vos tenés unas normas de protecciones ambientales. Entonces hay que ver qué otras normas, además del código, te inciden en ese lugar. Por ejemplo, no sé de qué sector me estás hablando. Por ejemplo, tenemos el sector del Curichi y la Madre. A ver, el Curichi y la Madre, vamos a ver un planito por aquí. Digamos que es esto. Fíjense cómo el Curichi es todo eso verde. Y fíjense cómo aquí teníamos una vía y esa vía atraviesa en esto de aquí. Entonces, lo que nosotros diríamos, entonces es para una vía principal porque divide V con V, perfecto. Pero al tener el Curichi, si bien tenemos un índice de aprovechamiento permitido de 4, al tener el Curichi hay un alto, hay un pero ahí. Entonces no se va a permitir edificios en gran escala. Sin embargo, por aquí creo que está la Torre Solaris. Pero esa Torre Solaris tiene ciertos retiros para poder aplicar su índice, tienen un montón de retiros. Lo mismo por aquí, en este sector de aquí están los condominios, el condominio de Vista Verde, con varios bloques, ok, pero tienen unas restricciones, tienen restricciones en cuanto a retiros, igualmente en cuanto a retiros y demás para poder aplicar su índice. Entonces, no solamente es basarse en lo que nos dice la norma sobre la vía, sino también qué otros aspectos ambientales tuviéramos para implementar una edificación en ese sector. Me imagino que el quinto anillo que me decís igual va por este sector de aquí, entonces tenemos un pero, tenemos el pero de todo lo que es la costanera y demás, entonces por eso es que quizás no se ha abierto o el tema de la normativa no se aplique por completo en ese sector. No sé si esas eran tus preguntas, no sé si esa era tu pregunta. Sí, Arqui, ya me despejó la duda. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan con respecto a esto de las zonificaciones o seguimos avanzando? Arquitecta, y el tema de, bueno, que sale abajo de lo que es el F5, luego menciona equipamiento, la área de protección que ya mencionó la anterior clase, luego está la zona urbanizable de reserva y el distrito de San Aurelio. Creo que eso no lo explico un poco. La zona urbanizable de reserva, en realidad ya no tenemos una zona urbanizable de reserva. Esperen un segundo. Zona urbanizable de reserva.
quizás aquí los pueda explicar. Cuando hablamos de zona urbanizable de reserva, zona sur, es muy similar a lo que antes se denominaba zona SAPU. ¿Qué son las zonas SAPU? ¿Alguien sabe? Zonas agrícolas potencialmente urbanizables. En el año 2003, cuando se aprobó por primera vez el límite de la mancha urbana, es decir, el radio urbano, nuestro radio urbano prácticamente llegó hasta ahí. Ahora, dentro de lo que es la planificación de ese radio urbano, como los radios urbanos no se pueden ampliar o modificar año a año, ni cada 5 años en realidad, la norma dice, no me acuerdo si es cada 5 o 10 años recién que me habilita para yo poder modificar mi radio urbano. Además de eso está el tema político, de que realmente no lo van a poder modificar a los 5 o cuando dice la norma, ¿no? Sino es un tema político, social y demás, y por lo menos son 20 años que el radio urbano no se va a tocar, no se va a mover. Entonces lo que se hace es proyectarlo o planificarlo en base al crecimiento demográfico que tiene la zona, en base a datos estadísticos del INE, en base a datos de crecimientos poblacionales que nos arroja el INE. Entonces, cuando se aprobó el radio urbano del 2003, la mancha urbana, o lo que ya estaba consolidado, llegaba hasta esta partecita de aquí, donde ustedes ven la consolidación de manzanas, ¿no? En este plano de la derecha de abajo. Llegaba hasta la primera línea segmentada que tenemos ahí. Y la proyección de crecimiento en esa cantidad de años, dijo, va a crecer hasta donde estoy delimitando, pero este polígono que no está consolidado en este momento, lo voy a poner como zona SAPU. Y eso era lo que significaba. Zona agrícola potencialmente urbanizable. Es decir, siguen siendo terrenos agrícolas, siguen siendo quintas, siguen siendo propiedades grandes, siguen siendo propiedades ganaderas, agrícolas y demás, pero paulatinamente se va a ir habilitando conforme la mancha urbana vaya pidiendo, digamos, ¿no? Vaya extendiéndose. Hasta antes, eso era con el plano director, donde teníamos esa denominación de zona SAPU. El plano director está vigente hasta, en realidad el plano director es desde 1995 hasta el año 2005. Era el plan director. En el año 2005 nace el PLOT, y con el PLOT por si acaso ya, con el PLOT se actualiza lo que es el plan director y nace un nuevo plano director donde se eliminan las zonas denominadas SAPU y lo que nace son las zonas sur, zona urbanizable de reserva. Entonces ya, pero prácticamente viene a ser lo mismo, o sea, es la misma finalidad, es como que una pausa urbana, pero está prevista habilitarse paulatinamente conforme la mancha urbana lo vaya requiriendo. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, no se nota mucho, pero ya con lo que es el plot, se elimina esta zona SAPU, se habilitan todas todo ese sector del sur, del lado sur, y queda pendiente solamente prácticamente la parte norte. Se habilita la aprobación se habilita para que urbanicen todo el lado sur y queda pendiente prácticamente este sector de acá. Si no me equivoco, en 1900, sí, también se habilita después de que se consolide la zona sur, se habilita lo que es la zona este, lo que es Huapilo, todas estas, donde están las urbanizaciones que eran Tuparruete y todo, ya
zona, después fue zona sur, que es zona urbanizable de reserva, y actualmente ya está habilitada para urbanizar. Y lo mismo sucedió recientemente con el tema de identificar que los municipios vecinos nos estaban invadiendo, ¿no? Entonces, esas son las zonas urbanizables de reserva. Y en este momento, prácticamente dentro de lo que era la mancha urbana del 2003, ya no tenemos porque ya está todo habilitado prácticamente, ¿no? Con la incorporación de esos dos polígonos que recientemente han ingresado lo que es el radio urbano, por decir, tenemos un poco por aquí y tenemos otro poco por acá, ¿no? Ya no existe ni siquiera el término de zona urbanizable de reserva, tampoco de zona SAPO. Ahora se denomina área urbana agrícola, algo así. ¿Cómo era? Las zonificaciones son zona urbana intensiva, extensiva, de protección y de producción, eso. Zona urbana de producción, y eso lo van a ver, espérenme, les voy a dar un ejemplo. ¿Me entendieron si hasta ahí, no? Aquí, entonces esas zonas serían como los nuevos distritos que están planteados. No hay nuevos distritos. ¿Dónde hay nuevos? Se tiene supuestamente hasta el distrito 14 y según su mapa hay distrito 16. No, este es un... A ver, ¿cómo les digo? Y este es un error común. Acuérdate de tu pregunta, les voy a terminar de responder lo que estaba buscando, y acuérdate de tu pregunta y me la haces en un ratito ya, por favor. Espérenme un segundo. No sé por qué no lo pillo.
Por ejemplo, aquí, esto era lo que estaba buscando. Este es el polígono, es uno de los polígonos que se amplió o que se fusiona con lo que era antes nuestro radio urbano. Y si ustedes se fijan, lo rojo es el área urbana intensiva, o sea, es lo que se puede urbanizar ya mismo. El gris es el área urbana extensiva, es como que está en una pausa, pero es lo que después de que se consolide lo rojo, primeramente va a habilitarse eso que está con gris. Luego tenemos el área que está marcada con café. Esas áreas marcadas con café se denominan áreas productivas agropecuarias urbanas. Significa que siguen siendo áreas agrícolas, lo mismo, igual el uso que el área rural, que lo que era antes, pero está dentro de lo que es la mancha urbana para habilitarse en una tercera etapa. Entonces eso vendría a ser lo que antes era zona SAPU y después fue zona sur y ahora se denomina área productiva agropecuaria. Entonces es como que, por eso es que casi no les expliqué para no chiparlos, pero básicamente es eso el cambio de nombre y lo que significan. Antes era SAPU, zona agrícola potencialmente urbanizable, era como que lo que estaba dentro de una pausa urbana, pero que inmediatamente se consolide lo que ya estaba marcado como urbano, se iba a ir habilitando eso. Luego cambia con el plot, se eliminan las zonas SAPU y nacen las zonas urbanas de reserva. Se hace una nueva delimitación y se va demarcando esas áreas urbanas de reserva como una pausa que después se va a habilitar cuando ya la mancha urbana del resto se consolide. Y lo mismo pasa aquí en esta área productiva agrícola, agropecuaria urbana, se va a habilitar, pero en una tercera instancia. En primera instancia están los rojos, segunda instancia están los gris, y tercera el área productiva. ¿Queda claro la pregunta con respecto a qué era zona agrícola? Y con respecto a lo que dice... espérenme un segundo.